Existe un secreto sobre María Magdalena, tan poderoso, que cambió para siempre mi comprensión de la espiritualidad. Un secreto que la Iglesia intentó ocultar durante siglos, no porque cuestionara la fe, sino porque revelaba una verdad que podría transformar completamente nuestra relación con lo sagrado. Durante años, estudiando textos antiguos, reflexionando profundamente sobre las enseñanzas espirituales, me encontré con algo extraordinario sobre María Magdalena, algo que va mucho más allá de las narraciones convencionales que nos han transmitido. Esta revelación no solo ilumina quién era realmente, sino que revela por qué su verdadera identidad representaba una amenaza tan grande al establishment religioso de la época. ¿Alguna vez te has preguntado por qué entre todos los discípulos de Jesús, María Magdalena fue sistemáticamente disminuida y mal interpretada a lo largo de la historia? ¿Por qué una figura tan central en los evangelios fue reducida a estereotipos simplistas? La respuesta está en algo mucho más profundo que meras cuestiones teológicas. Está relacionada con el propio despertar de la conciencia. Cuando examiné los textos gnósticos antiguos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, especialmente el Evangelio de María Magdalena, encontré una perspectiva completamente diferente sobre quién era ella. Estos textos, ocultos durante siglos, revelan a María Magdalena no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula avanzada, una maestra espiritual por derecho propio, alguien que comprendió las enseñanzas de Jesús a un nivel que muchos otros no lograron alcanzar. Pero aquí está el secreto que el Vaticano intentó enterrar. María Magdalena representaba el principio femenino sagrado despertado. Ella encarnaba la presencia sagrada, ese estado de conciencia que trasciende completamente la identificación con la mente y el ego. Y eso, mis amigos, era demasiado revolucionario como para ser permitido. En el Evangelio de María, leemos que Jesús dijo a los discípulos después de su resurrección: «La paz esté con vosotros. Adquirí mi paz dentro de vosotros. Cuidado para que nadie os desvíe diciendo: mira aquí o mira allá, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Seguidlo». Pero fueron las palabras de María Magdalena las que realmente capturan la esencia de la enseñanza. Ella habló sobre visiones y revelaciones que recibió directamente del Maestro. Revelaciones sobre la naturaleza de la realidad que iban más allá de la comprensión lineal. Lo que hace esto tan significativo es que María Magdalena no solo estaba reportando información, estaba hablando desde un estado de conciencia despierta. Había trascendido la mente limitada por el ego y hablaba directamente de la presencia sagrada. Esto es evidente en la forma en que respondía a las preguntas de los otros discípulos, no con argumentos teológicos, sino con la autoridad silenciosa de la verdad directa. Pedro, representando quizás la mente masculina tradicional, cuestionó la autoridad de María Magdalena. En el texto gnóstico, él pregunta: ¿será que el Salvador habló con una mujer en secreto, sin que lo supiéramos? Debemos todos volvernos y escucharla. Él la prefirió a nosotros. Esta reacción revela algo profundo sobre la resistencia del ego al despertar auténtico, especialmente cuando ese despertar viene a través de lo sagrado femenino. Levi, otro discípulo, responde a Pedro de una manera esclarecedora: Pedro, siempre has sido temperamental. Ahora te veo compitiendo con la mujer como lo hacen los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Aquí está el meollo del asunto.
María Magdalena no era amada más que los otros por favoritismo personal, sino porque había alcanzado un estado de receptividad total, de presencia pura, que permitía que la verdad espiritual fluyera a través de ella sin obstáculos. Había trascendido el ego de una forma que pocos logran. Cuando comprendo esto a través de la lente de la conciencia despierta, veo que María Magdalena representa algo que la estructura religiosa patriarcal no podía tolerar. La idea de que el despertar espiritual no dependía de jerarquías, de autoridades externas, de interpretaciones doctrinales complejas. Ella encarnaba la verdad simple de que cualquier ser humano, especialmente una mujer, en una época dominada por los hombres, podía tener acceso directo a lo sagrado. Esto es precisamente lo que la estructura de poder religioso temía. No era solo una cuestión de suprimir textos gnósticos, era sobre suprimir una forma enteramente diferente de relacionarse con lo espiritual. Una forma que no dependía de mediación institucional, sino de la descubierta directa de la presencia sagrada dentro de cada individuo. María Magdalena había descubierto algo que yo llamo presencia sin forma. Ese espacio de conciencia que existe antes de cualquier concepto, antes de cualquier identificación mental. Ella vivía a partir de ese espacio de una forma tan natural que se volvió transparente para la verdad espiritual. Y eso, inevitablemente, desafiaba cualquier sistema basado en la dependencia espiritual. Cuando miro las enseñanzas atribuidas a María Magdalena en los textos gnósticos, veo una sofisticación espiritual extraordinaria. Ella habla sobre diferentes niveles de realidad, sobre la naturaleza ilusoria de la identificación con el cuerpo y la mente, sobre la importancia de trascender tanto el deseo como el miedo. Estas son enseñanzas de alguien que realmente despertó. Pero aquí hay algo aún más profundo. María Magdalena no solo estaba enseñando conceptos espirituales, estaba irradiando presencia. Los textos sugieren que su propia presencia tenía un efecto transformador sobre aquellos a su alrededor. Ella se había convertido en un canal a través del cual lo sagrado podía manifestarse directamente. Esta es la verdadera amenaza que ella representaba. Ella demostraba que el despertar espiritual es posible para cualquiera, independientemente del género, posición social o aprobación institucional. Ella encarnaba la democracia de lo espiritual, la accesibilidad universal de la verdad sagrada. Lo sagrado femenino que María Magdalena representaba no se trata de género en el sentido social, se trata de un modo de ser que es receptivo, intuitivo, capaz de permitir que la verdad emerja naturalmente sin forzar o controlar. Es sobre ser un espacio abierto para que lo sagrado se manifieste, en vez de intentar capturarlo en conceptos y doctrinas. Cuando la Iglesia posterior decidió reducir a María Magdalena a una prostituta arrepentida, estaba haciendo algo muy específico. Estaba transformando un símbolo de despertar espiritual autónomo en un símbolo de dependencia de la redención institucional. En vez de una mujer que había encontrado la verdad por sí misma, se la convirtió en alguien que necesitaba ser salvada por otros. Esta distorsión revela una comprensión profunda, aunque inconsciente, de lo que María Magdalena realmente representaba. Al transformarla en un símbolo de pecado y redención, la estructura religiosa patriarcal neutralizaba eficazmente el ejemplo peligroso que ella ofrecía de autoridad espiritual independiente. Un ejemplo que desafiaba las jerarquías eclesiásticas, los dogmas rígidos, las interpretaciones oficiales. Pero la verdad tiene una forma de persistir, incluso cuando está enterrada.
En los textos gnósticos antiguos que sobrevivieron, vemos destellos de lo que María Magdalena realmente era, una presencia sagrada, capaz de transmitir la verdad espiritual directamente, sin necesidad de interpretación o mediación. Ella comprendió algo fundamental que sigue siendo relevante hoy, que el despertar espiritual no es algo que adquirimos a través de estudios complejos o prácticas elaboradas, sino algo que descubrimos cuando dejamos de buscar fuera de nosotros mismos y comenzamos a reconocer la presencia sagrada que ya somos. En las enseñanzas atribuidas a María Magdalena, encuentro ecos de lo que reconozco como una verdad espiritual universal, la idea de que nuestra verdadera naturaleza es la presencia pura, y que toda búsqueda espiritual es, en última instancia, un regreso a esta simplicidad fundamental. Ella hablaba de disolver las identificaciones, de una manera que resuena profundamente con la comprensión moderna del despertar espiritual. Ella comprendía que sufrimos no porque algo nos falte, sino porque nos identificamos con aquello que no somos: pensamientos, emociones, roles sociales, incluso conceptos espirituales. El secreto que el Vaticano intentó enterrar no es solo histórico, es existencial. María Magdalena representa la posibilidad de que cada uno de nosotros despierte a nuestra verdadera naturaleza, independientemente de cualquier autoridad externa. Ella encarna la verdad de que lo sagrado no es propiedad de ninguna institución, sino la esencia de quienes realmente somos. Cuando comprendo esto, veo que la supresión de María Magdalena no fue solo sobre controlar una narrativa histórica, fue sobre suprimir una comprensión radical de la espiritualidad que todavía hoy desafía las estructuras de poder basadas en la dependencia espiritual de la institución religiosa. María Magdalena había descubierto que el único gurú real es la presencia dentro de nosotros mismos. Había comprendido que todas las búsquedas externas son, en última instancia, desviaciones de la simplicidad de lo que ya somos. Y esta comprensión, si fuera ampliamente aceptada, volvería obsoletas todas las jerarquías espirituales basadas en la autoridad externa. Pero quizás el aspecto más revolucionario de las enseñanzas de María Magdalena sea su simplicidad. Ella no proponía sistemas complejos de práctica o doctrinas elaboradas. Simplemente irradiaba la verdad de que el despertar es natural, que la presencia es nuestra condición fundamental y que toda búsqueda espiritual auténtica es un regreso a esta simplicidad original. Esta es la herencia que nos dejó, incluso a través de siglos de distorsión y supresión, el recuerdo de que somos, en nuestra esencia más profunda, presencia consciente, libre de cualquier identificación limitante. Y este recuerdo, una vez despertado, no puede ser controlado por ninguna autoridad externa. El secreto de María Magdalena no está escondido en textos antiguos, está disponible a cada momento, en la simplicidad de nuestra propia presencia consciente. Ella nos invita a descubrir por nosotros mismos lo que ella descubrió, que lo sagrado no es algo que buscamos, sino algo que somos. Esta comprensión transforma completamente nuestra aproximación a la espiritualidad. En lugar de buscar constantemente experiencias trascendentes o estados alterados de conciencia, María Magdalena nos muestra que lo que buscamos ya está aquí, ahora, en este preciso momento. Es la propia conciencia a través de la cual estamos experimentando estas palabras. En los textos gnósticos encontramos un pasaje particularmente revelador donde María Magdalena describe una visión que tuvo del Maestro. Ella no habla de luces celestiales o apariciones dramáticas.
sino de un encuentro en la dimensión de la conciencia pura, más allá de todas las formas. Lo vi, dice ella, no a través de los ojos de la carne, ni a través del alma, sino a través de la mente espiritual. Esta mente espiritual que ella menciona no es la mente pensante que conocemos. Es aquella dimensión de la conciencia que existe antes del pensamiento, ese espacio de alerta silencioso que es nuestra verdadera naturaleza. María Magdalena había aprendido a habitar conscientemente este espacio, y era a partir de este anclaje que ella recibía y transmitía enseñanzas espirituales. Lo que hace esto tan relevante para nosotros hoy es que vivimos en una época de gran agitación mental. Nuestras mentes están constantemente bombardeadas con información, distracciones, demandas de atención. La mayoría de las personas ha perdido completamente el contacto con ese espacio de quietud interna que María Magdalena conocía tan bien. Y sin embargo, este espacio permanece siempre accesible. Cuando examino cuidadosamente los fragmentos preservados de las enseñanzas de María Magdalena, veo que ella comprendió algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad que la ciencia moderna apenas está comenzando a descubrir. Que la conciencia no es producida por el cerebro, sino que es la dimensión fundamental en la cual toda experiencia aparece. Ella había trascendido la ilusión de ser una entidad separada en un universo de objetos aislados. Experimentaba directamente la unidad de la conciencia, aquella dimensión en la que el observador, el acto de observar y lo observado se revelan como aspectos de una misma realidad indivisible. Esta comprensión no era meramente intelectual para ella, era una experiencia viva, constante. Ella vivía a partir de esta perspectiva unificada. Y eso se reflejaba en todo, sus palabras, su presencia, su forma de relacionarse con los demás. Ella se había convertido en un canal transparente a través del cual la verdad espiritual podía manifestarse sin distorsión. Pero aquí hay algo crucial que necesitamos comprender. Este estado que María Magdalena alcanzó no es privilegio de santos o místicos especiales. Es nuestra condición natural, oscurecida solo por la identificación habitual con pensamientos y emociones. Cada uno de nosotros tiene acceso directo a esta dimensión de la conciencia pura que ella conocía tan íntimamente. La razón por la que la Iglesia se sintió amenazada por esta enseñanza se vuelve obvia cuando comprendemos sus implicaciones. Si cada persona puede tener acceso directo a lo sagrado, si cada individuo puede descubrir por sí mismo su naturaleza divina, entonces toda la estructura de autoridad espiritual intermediaria se vuelve cuestionable. María Magdalena representaba una forma radicalmente democrática de espiritualidad, una espiritualidad que no dependía de sacerdotes, rituales, doctrinas o instituciones, sino de la simple comprensión de la presencia consciente que cada uno de nosotros ya es. Esta es una amenaza existencial para cualquier sistema basado en la dependencia espiritual de la institución religiosa. En los textos gnósticos antiguos, vemos que María Magdalena a menudo enseña, a través de lo que yo llamaría un señalamiento directo. En lugar de complejas explicaciones conceptuales, ella simplemente señala la verdad, que siempre está presente. Cuando sus discípulos hacen preguntas elaboradas sobre cosmología espiritual o prácticas avanzadas, ella responde con una simplicidad impactante, dirigiéndolos siempre de regreso a la presencia inmediata. Esta es una característica de los verdaderos maestros espirituales en todas las tradiciones. No complican lo que es esencialmente simple. María Magdalena
había comprendido que toda búsqueda espiritual, por más elaborada que sea, es en última instancia un intento de regresar a la simplicidad natural de la iluminación. Ella también comprendía algo que a menudo se malinterpreta en los círculos espirituales, que el despertar no es un logro personal. No es algo que yo consigo o alcanzo, es más bien un reconocimiento, un recuerdo de lo que siempre ha sido verdad. El ego no despierta. El ego es aquello de lo que despertamos. Esta comprensión explica por qué María Magdalena no demostraba orgullo espiritual o superioridad. Había percibido que no había una María separada que hubiera alcanzado algo especial. Solo había conciencia reconociendo su propia naturaleza a través de la forma que llamamos María Magdalena. Cuando miro al mundo hoy, veo a tantas personas buscando en los lugares equivocados lo que María Magdalena había encontrado en la simplicidad de la presencia sagrada. Buscan en libros, talleres, retiros, prácticas espirituales elaboradas, esperando encontrar algún estado especial que las haga sentir completas o realizadas. Pero María Magdalena descubrió que aquello que buscamos nunca puede ser encontrado en el nivel de la mente o a través de los esfuerzos del ego. Solo puede ser reconocido a través de una especie de rendición inteligente, un relajamiento de la búsqueda compulsiva, un permitir que la verdad se revele naturalmente. En los textos gnósticos, ella habla sobre diferentes niveles de velos que oscurecen nuestra percepción de la realidad, pero no propone métodos complicados para remover estos velos. Su enfoque es más sutil. Sugiere que simplemente reconocer la presencia sagrada que está consciente de estos velos ya es suficiente para trascenderlos. Este es un enseñamiento profundamente sofisticado, disfrazado de simplicidad. Está señalando el hecho de que la propia conciencia que está consciente de las limitaciones no está limitada por ellas. La conciencia que observa los pensamientos no es un pensamiento. La conciencia que está consciente de las emociones no es emocional. La conciencia que percibe el cuerpo no es física. María Magdalena se había establecido en esta dimensión de la presencia sagrada, y era desde este anclaje que navegaba todas las experiencias de la vida humana. Problemas, desafíos, alegrías, tristezas, todo aparecía en el espacio de esta conciencia imperturbable, como nubes pasando en un cielo infinito. Esta perspectiva no la hacía insensible o desprendida en el sentido de frialdad emocional. Por el contrario, cuando no hay resistencia egoica a las experiencias de la vida, hay una capacidad mucho mayor de responder con compasión auténtica y sabiduría práctica. Se había convertido en un instrumento perfecto a través del cual la inteligencia universal podía operar. Lo que me impresiona en los fragmentos de las enseñanzas de María Magdalena es cómo conseguía transmitir verdades espirituales profundas de una forma que era simultáneamente sublime y accesible. No usaba jerga esotérica o conceptos abstractos innecesarios. Sus palabras venían directamente de la experiencia viva de la verdad. Esta autenticidad es imposible de falsificar. Cuando alguien habla a partir de la experiencia directa de la conciencia plena, hay una calidad en las palabras que resuena inmediatamente con la verdad en quien escucha. No es una cuestión de concordar o discordar intelectualmente. Es un reconocimiento instantáneo de algo que sabemos que es verdad en nuestro corazón. La iglesia primitiva debió haber percibido esta cualidad en las palabras y presencia de María Magdalena. Y quizás haya sido precisamente esta autenticidad innegable lo que la hizo tan amenazadora. Es difícil argumentar contra la verdad cuando se manifiesta con tal claridad y simplicidad. Pero aquí hay algo aún más profundo.
María Magdalena no estaba solamente enseñando sobre el despertar espiritual, estaba encarnando una nueva posibilidad para la humanidad. Ella demostraba que es posible vivir como un ser humano completamente despierto, totalmente funcional en el mundo, pero no limitado por las identificaciones egoicas que causan tanto sufrimiento. Esta posibilidad permanece tan relevante hoy como lo era hace 2000 años. De hecho, diría que es aún más urgente ahora. Cuando nuestra civilización enfrenta crisis que solo pueden ser resueltas a través de una transformación fundamental de la conciencia humana. María Magdalena nos muestra que esta transformación no requiere cambios dramáticos en las circunstancias externas de nuestras vidas. Sucede a través de un cambio sutil, pero radical, en la perspectiva, de la identificación con pensamientos y emociones al reconocimiento de la conciencia que los observa. Cuando establecemos nuestra identidad en esta dimensión de la presencia sagrada, descubrimos una paz que no depende de circunstancias externas, una alegría que no tiene causa, una inteligencia que no está limitada por las creencias limitadas por el ego. Este es el regalo que María Magdalena nos ofrece a través de su ejemplo. El secreto que el Vaticano intentó enterrar no era solo sobre una persona específica que vivió hace 2000 años. Era sobre el potencial divino que existe en cada ser humano. Esperando ser reconocido, María Magdalena fue simplemente una de las primeras en realizar plenamente este potencial. Pero ciertamente no fue la última. Cada vez que alguien despierta a su verdadera naturaleza, cada vez que la identificación egoica es trascendida, cada vez que la presencia sagrada es reconocida como nuestra esencia más íntima, el legado de María Magdalena continúa vivo. Ella no fundó una religión o escuela espiritual porque sabía que la verdad no puede ser institucionalizada. La verdad que ella encarnó es libre, está siempre disponible, no puede ser poseída o controlada. Es tan natural como respirar, tan simple como estar presente en este momento, tan cercana como nuestra propia conciencia. Y quizás este sea el mayor milagro de todos, que algo tan extraordinario puede ser tan completamente ordinario. Cuando despiertas a la presencia sagrada, como María Magdalena despertó, te conviertes en una amenaza al ego colectivo, un recuerdo vivo de que la verdad espiritual no puede ser monopolizada o controlada. Y quizás este sea el mayor regalo que ella nos ofrece, la valentía de ser auténticamente espirituales, en un mundo que constantemente intenta convencernos de que necesitamos algo externo para ser completos. El Vaticano no temía los milagros de María Magdalena, temía lo que ella representaba, el despertar femenino, la receptividad sagrada, la posibilidad de que cada ser humano descubra directamente su naturaleza divina. Y esta posibilidad, mis amigos, permanece tan viva hoy como lo estaba hace 2000 años. La verdad sobre María Magdalena no estaba en los textos que la Iglesia Católica preservó, sino en aquellos que intentó esconder. Y ahora, con el redescubrimiento de esos textos, tenemos la oportunidad de reclamar no solo su verdadera identidad, sino nuestra propia herencia espiritual. Existe algo profundamente transformador en comprender que María Magdalena no era una excepción, una santa distante, sino un ejemplo de lo que es posible para cada uno de nosotros. Ella demostró que el despertar espiritual no es un fenómeno raro o extraordinario, sino nuestra condición natural cuando removemos los obstáculos que creamos a través de la identificación con el ego. En los textos gnósticos antiguos encontramos una descripción fascinante de cómo María Magdalena enseñaba
Ella no usaba métodos dogmáticos o autoritarios. En cambio, invitaba a las personas a mirar directamente a su propia experiencia, a cuestionar sus suposiciones sobre la realidad, a investigar la naturaleza de su propia conciencia. No crean en mis palabras, parecía decir, sino investiguen por ustedes mismos. Descubran por experiencia directa lo que estoy señalando. Esta aproximación es completamente diferente a la fe ciega o a la aceptación de doctrinas sin cuestionamiento. Es una invitación al descubrimiento personal, a la aventura de la autoinvestigación. Esta metodología de enseñanza revela una comprensión sofisticada de la naturaleza humana. María Magdalena sabía que la verdad espiritual no puede ser simplemente transmitida a través de palabras o conceptos. Debe ser descubierta, reconocida, vivida directamente por cada individuo. Cualquier intento de simplemente imponer verdades espirituales desde afuera solo crea más conceptos mentales, más creencias, más separación. Lo que ella ofrecía era más sutil. Ella creaba un espacio, una atmósfera en la cual la verdad podía revelarse naturalmente. A través de su propia presencia arraigada en la iluminación, invitaba a otros a reconocer esta misma presencia en sí mismos. Esta es un arte perdida en la educación espiritual moderna. Muchos maestros y líderes espirituales se enfocan en transmitir información, técnicas, prácticas, sistemas, pero pocos saben cómo crear ese espacio sagrado en el cual la propia verdad puede emerger espontáneamente en el corazón de aquellos que están listos para recibirla. María Magdalena había trascendido la necesidad de ser vista como una autoridad espiritual. No estaba interesada en acumular seguidores o construir una reputación espiritual. Su única motivación era señalar la verdad de una forma que permitiera que otros la descubrieran por sí mismos. Esta ausencia de ambición espiritual es una marca registrada de la conciencia verdaderamente despierta. Cuando ya no hay un ego buscando reconocimiento o validación espiritual, se vuelve posible servir a la verdad de forma pura, sin agenda personal, sin distorsión. En los fragmentos preservados de sus enseñamientos, vemos que María Magdalena frecuentemente usaba paradojas y preguntas provocativas para romper patrones mentales fijos. Ella entendía que la mente limitada por el ego tiende a transformar cualquier enseñanza espiritual en más conceptos, más creencias, más conocimiento intelectual. Por eso ella frecuentemente respondía a preguntas con otras preguntas, señalaba contradicciones aparentes, usaba afirmaciones que no podían ser fácilmente comprendidas por la mente lineal. No era para confundir, sino para llevar a las personas más allá del nivel conceptual, a esa dimensión de la comprensión que trasciende el pensamiento. ¿Quién puede encontrar lo que nunca se ha perdido? Podría preguntar. ¿Cómo se puede buscar aquello que ya eres? Estas no son preguntas para ser respondidas intelectualmente, sino koans existenciales que apuntan directamente a la naturaleza paradójica de la búsqueda espiritual. En nuestra época, cuando hay tanta información espiritual disponible, tantos libros, videos, talleres, retiros, podemos fácilmente olvidar que toda esta actividad externa puede en realidad alejarnos de la simplicidad de lo que María Magdalena estaba indicando. La verdad espiritual no es algo que acumulamos a través del aprendizaje. Es algo que descubrimos cuando dejamos de buscar. Esta es tal vez el mensaje más radical que ella nos ofrece, que no hay nada que alcanzar, nada que conseguir. Nada en lo que convertirse, hay solo un reconocimiento, un recuerdo, un despertar a lo que ya es verdadero en este preciso momento.
Cuando comprendo esto profundamente, veo por qué la iglesia primitiva se sintió tan amenazada por sus enseñamientos. Si no hay nada que alcanzar, si no hay jerarquía espiritual, si no hay necesidad de intermediarios entre el individuo y lo sagrado, entonces toda la estructura de autoridad religiosa se vuelve redundante. María Magdalena estaba esencialmente diciendo: ustedes ya son aquello que buscan. El reino de los cielos que buscan no está en algún lugar distante. Está aquí, ahora, como la propia conciencia, a través de la cual ustedes están escuchando estas palabras. Este mensaje es simultáneamente el más simple y el más revolucionario posible. Es simple porque no requiere prácticas complicadas, estudios extensivos o transformaciones dramáticas de la personalidad. Es revolucionario porque disuelve completamente la base sobre la cual todo sistema de autoridad espiritual está construido. Cuando observo el mundo espiritual contemporáneo, veo tanta búsqueda sincera como confusión genuina. Personas dedicadas buscando en infinitas direcciones algo que María Magdalena sabía que estaba siempre inmediatamente presente. Es como buscar las gafas que ya están en nuestro rostro. Esta búsqueda constante, aunque comprensible, puede en realidad perpetuar la sensación de que algo falta, que no somos aún completos, que necesitamos más experiencias espirituales, más insights, más purificación. Pero María Magdalena nos invita a cuestionar la propia premisa de esta búsqueda. ¿Y si nada faltara?, podría preguntar. ¿Y si ya fueras aquello que estás buscando? ¿Y si la propia búsqueda fuera el único obstáculo para reconocer lo que ya está presente? Estas preguntas no son para ser respondidas rápida o superficialmente. Requieren una investigación profunda, un cuestionamiento honesto de nuestras suposiciones más básicas sobre espiritualidad y realización personal. El camino que María Magdalena indica no es un camino de acumulación, sino de sustracción. No se trata de ganar más conocimiento, más experiencias, más estados especiales de conciencia. Se trata de reconocer lo que permanece cuando todas las identificaciones temporales son vistas a través. Ella nos invita a descubrir esa dimensión de nosotros mismos que nunca nació y nunca morirá, que no puede ser mejorada ni dañada por ninguna experiencia, que es completamente íntima y simultáneamente completamente universal. Esta descubierta no es dramática, como la mente imagina que debería ser. No hay luces cegadoras, experiencias extáticas prolongadas o transformaciones repentinas de la personalidad. Es más como despertar de un sueño y percibir que estabas durmiendo. De hecho, la ausencia de drama es una de las características del despertar auténtico. Cuando María Magdalena despertó, ella no se convirtió en alguien diferente, simplemente dejó de creer que era alguien limitado y separado. La personalidad humana siguió funcionando, pero ahora había un reconocimiento claro de que la personalidad no era su verdadera identidad. Esta claridad le permitió vivir de manera más natural, más espontánea, más compasiva, sin la constante autorreferencia del ego, sin la necesidad de defender o promover una imagen de sí misma. Podía responder a las situaciones de la vida con una inteligencia fresca, no condicionada por patrones del pasado. Los textos gnósticos sugieren que María Magdalena vivía en un estado de presencia tan natural, que las personas a su alrededor eran automáticamente recordadas de su propia naturaleza esencial, no a través de palabras o enseñanzas elaboradas, sino simplemente a través del ejemplo vivo de cómo es vivir desde la conciencia plena. Esta influencia silenciosa es tal vez la enseñanza más poderosa que cualquier maestro espiritual
puede ofrecer. Las palabras y los conceptos pueden ser malinterpretados, pueden ser transformados en dogmas, pueden alimentar el ego espiritual, pero la transmisión directa de presencia es inmediata, inequívoca, transformadora. Cuando alguien que está firmemente establecido en la conciencia plena entra en nuestra presencia, algo en nosotros reconoce automáticamente esta cualidad. Puede que no sea inmediatamente comprendido por la mente, pero es instantáneamente sentido por el corazón. Es un reconocimiento de casa, de familiaridad, de algo que sabemos que es profundamente verdadero. María Magdalena ofrecía esta cualidad de presencia no como algo especial o extraordinario, sino como la expresión más natural de la conciencia humana. Ella demostraba que vivir desde la presencia plena no es un privilegio de santos o sabios especiales, sino nuestra herencia natural como seres conscientes. El secreto está revelado. La pregunta que permanece es, ¿estamos listos para abrazarlo? ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras suposiciones más fundamentales sobre quiénes somos y qué estamos buscando? ¿Estamos abiertos a descubrir que aquello que más deseamos ya es nuestra realidad más íntima? María Magdalena nos extiende esta pregunta a través de los siglos, no como un desafío intelectual, sino como una invitación amorosa a regresar a la casa que nunca realmente dejamos. La invitación permanece siempre abierta. La puerta nunca fue cerrada. El único movimiento necesario es dejar de buscar afuera y reconocer lo que siempre ha estado aquí. Si esta revelación tocó algo profundo en ti, considera apoyar este canal con Super Thanks. Tu contribución permite que continuemos explorando estas verdades transformadoras que pueden iluminar el camino para todos nosotros.